Oigan, wow, esto está interesantísimo. Vean, estamos viendo parte de la real, famosísima puerta de Babilonia. Miren, esa era como su máxima deidad, que era como un dragón, pero un pez. Una deidad acá suprema. Y ya el resto de la puerta de Babilonia está en Alemania. Comenzamos con un día más en el hermosísimo, de verdad, wow, qué impresionante país de Irak. Estamos comenzando este día en la antigua ciudad de Babilonia. Wow, cuánta historia se respira aquí. Es una ciudad que tiene como desde 2600 antes de Cristo. Abajo de aquí todavía hay una ciudad que fue desde antes de 5000 antes de Cristo. Hay muchísimo que ver aquí, muchísima historia que aprender, y el palacio que estamos viendo a mis espaldas es uno de los antiguos palacios de Saddam Hussein, persona que estuvo al mando de este territorio durante varias décadas. Me parece que fueron como 30 años. Ahorita vamos a platicar bien de eso. De igual manera, el león que estamos viendo aquí es el original león de Babilonia, súper emblemático de los libros de historia y demás. Estar aquí, saber que estamos en la antigua región de Mesopotamia, de la cual se lee tanto en los libros de historia, es algo muy mágico, es algo muy bello y nos habla de verdad de lo antiguas que son estas civilizaciones. Bueno, vamos a aprender, vamos a dejarnos asombrar por un día más en el fascinante territorio de Irak. ¡Yala! Oigan, wow, esto está interesantísimo. Vean, estamos viendo parte de la real, famosísima puerta de Babilonia. Miren, esa era como su máxima deidad, que era como un dragón, pero un pez. Una deidad acá suprema. Y ya el resto de la puerta de Babilonia está en Alemania, porque solían tener un tratado de paz como entre sociedades, entonces por eso es que está allá. Wow, sí está loco estar caminando aquí, ¿eh? De igual manera está muy interesante ver muchos sellos en las construcciones con el método de escritura antiguo. Wow, está loquísimo caminar por acá. Son cosas que uno vio en los libros de historia desde que era un niño, y estarlo caminando, sí, aquí se respira historia, de verdad es muy fascinante. Ante nuestros ojos, uno de los antiguos palacios de Saddam Hussein. A ver, Saddam Hussein, para los que están tal vez muy fuera de contexto, fue el líder de Irak durante cerca de 30 años, depende de la interpretación que se le dé, pero sí que juega un papel muy importante para la historia de este territorio. Muchas personas del territorio, de la zona, le guardan algo de rencor, tal vez no les gusta lo que hizo con el país, pero muchos más, de verdad un porcentaje importante, le guardan respeto, lo consideran una leyenda, le tienen afecto e incluso les molesta cómo es que perdió la vida, ¿no? Y cómo es que se cuenta la historia del otro lado del mundo. Tema muy intenso. A lo que vamos es que este es uno de los antiguos palacios de Saddam Hussein. Saddam tenía más de 100 palacios, ¿ok? Eso está interesantísimo. Más de 100 palacios en todo el territorio de Irak. Y en la mayoría de ellos podemos ver su rostro, ¿ok? Esa es la cara retratada de Saddam. Y de igual manera su logo. De hecho, su logo se ve en varias partes del país. Vamos a ver. Miren, ahí está. Ese como tal era el logo de Saddam Hussein. Es una S y una H en árabe. Qué loco, ¿no? Que un presidente tenga un logo así como para poner en cosas en las cuales mejoró, en las cuales hizo y demás. Ponen el sello, la estampa. Bueno, vamos a ver adentro. Podemos ver que ya está muy abandonado, todo grafiteado y demás. Yo pensaba que muchos de estos eran tal vez mensajes para Saddam, pero no, me dicen que simplemente son como el típico graffiti, ¿no? De Juanito estuvo aquí. Bueno, aquí no sería Juanito, aquí sería como Mohammed estuvo aquí. Ahmed, Ali. Esos son como los 3 nombres más populares en territorios árabes. Mohammed, Ahmed, Ali. Tal vez Abdullah también, Abdullah. Sí, todos son como los nombres comunes, son como Luis, Carlos, José, Juan para nosotros. Pero bueno, me parece muy interesante cómo es que un sitio así, a ver, yo pensé que iba a venir de verdad a un museo. Yo pensé que iba a ser como algo muy bien cuidado, ¿no? Incluso con las cuerditas en ciertos lados, representaciones de cómo era, ¿no? Miren, aquí estaba la cama, aquí estaba el sofá. Y no, está todo abandonado. Vean esto. Todo grafiteado. Aún así podemos apreciar lo masivo que es. Vean ese candelabro, es sumamente impactante. Y las personas, pues aquí libremente entran a curiosear abiertamente. Y vean, esto está interesantísimo. Aquí en esta sala tremenda era como
la sala de reuniones, llamémosle. Saddam se sentaba ahí, ¿ok? Entonces se construyó este círculo de esta manera porque aquí hay muchísimo eco. Entonces cuando llegaban los oficiales a reportarse, llegaban y... No tengo los zapatos adecuados para hacer mucho eco, pero básicamente aquí es donde se hace todo el eco. Así sonaba, retumbaba en todo el cuarto y ya se reportaban con Saddam, que se sentaba ahí. Y bueno, vamos a salir. Chequen el vistón que tenía Saddam aquí. ¡Wow! Vean esa vista. No memes. Vean eso, el río ahí pasando, las palmeras. No, es hermoso. ¡Qué vistón! Vean la fachada desde afuera. ¡Wow! Sí está bien impresionante, ¿eh? De verdad, bien impresionante. Estoy de verdad muy sorprendido de ver el palacio así. Les digo, yo pensé que me iba a encontrar con un museo y no, está lejos de serlo. Ahora, las autoridades de Irak sí tienen que poner las pilas porque por lo que me cuentan, UNESCO hizo de toda esta zona, no incluyendo la antigua ciudad de Babilonia, patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Pero pusieron, por lo que me cuentan, la condición de que el palacio tiene que estar bonito, tiene que ser convertido en un museo para que pueda mantenerse como tal y puedan seguir recibiendo ese presupuesto. Hasta ahora, hay que decirlo, no han hecho un buen trabajo. Esto está sí, en muy malas condiciones. Y es muy loco pensarlo. Sí me tiene reflexionando duro cómo es que mientras era el líder, de verdad, era temido, respetado, como quieran llamarle, y hoy por hoy el palacio antiguo se ha convertido en un lienzo para grafiteros. Sí, es una fuerte reflexión ahí, dura reflexión. Algo muy peculiar, muy interesante. Comenten a ustedes qué les ha parecido. Me trajeron a comer a un restaurante fresilla, un restaurante mamoncillo de acá de Irak que se llama Darbuna, ¿ok? Supongo que ahí se lee Darbuna. Que Darbuna es un callejón chiquito, son como estos callejones apretados de las callecitas. Esos son los Darbuna. Este es en la ciudad de Bagdad y sí, es como muy popular. De hecho, aquí necesitas reservar y toda la cosa. Sí está fresilla, vean. Tienen acá su estanque de tortugas. Por ahí unas mesitas. Miren aquí, todos bien uniformados. Tienen su pequeña tienda de joyería. Y justo aquí les platico, en Irak es como normal, es como es que en todos los restaurantes tienen su zona para mujeres y familias, ¿no? Y luego está la zona solo para hombres, así solamente hombres pueden estar en esa zona. Y así es en todos los restaurantes, por supuesto este no es la excepción. Y bueno, este Darbuna es como muy tradicional, vean, tiene el estilo de arquitectura de construcción que vimos en los pantanos. Miren aquí por dentro cómo es la ambientación, está bien lindo. Me dicen que también la cocina es buena. Y sí, es popular el sitio, vean. Bien popular. Y que arriba es para hombres, ¿ok? Sí. Oh, a ver. Vamos a ver. Sin incomodar a nadie porque la gente está comiendo y así. Pero vamos a ver. Me da curiosidad ver la parte solo para hombres. Es aquí. Hay una zona como de mesas solamente para hombres. Y vean, aquí como el dueño de este lugar es un activista animal, tiene una zona... vean, puedes venir. Entonces vienes a comer con la familia y vienes a acariciar los conejitos, a tocar al pajarín. No, eso sonó muy feo. Sonó horrible eso, ¿sí? A tocar el pajarito. Sonó fatal. ¡Oh, lo borgo! Tienen hasta una serpiente enorme. Es como la del libro de la selva. Vean, qué bonito lugar. Muy agradable. Justo esperas la comida, vienes a acariciar. Iba a decir ahora acariciar a la serpiente. Acariciar al pajarito, acariciar a la serpiente. Bueno, pues vamos a probar la comida. Se supone que es brutal, que si este es como de los lugares mamoncillos de Bagdad, la capital de Irak. A ver, ahora sí que empiece la tragadera. Berenjena, pepino con yogur, hummus y tabula. Y de plato fuerte, cordero. Vean este manjar. El arrocito con el fideo. 2 tipos de arroz, de hecho. Qué deleite, qué manjar. Belafie. Provechito en árabe. Belafie. Y bueno, me gustaría concluir este día
excelente día por Irak, mostrándoles algo que tal vez muchos no se imaginan de este país cuando se escucha Irak. Y es que tienen sus hoteles lujosos, de verdad. Cuando llegué me dijeron, te vamos a poner en el hotel más lujoso de Irak. Y yo dije, a ver, me da curiosidad y wow, sí, está cool. En el lobby tienen hasta una exhibición como de coches antiguos, muy lujoso, buen buffet por la mañana. Sí, es otra cara de Irak por completo a la que se suele escuchar en las noticias. No sé, la verdad es que me está encantando esta aventura, está buenísima. Me encanta siempre conocer un país nuevo y me encanta mucho más cuando de verdad, boom, me cambia el chip, y acabo aprendiendo cosas nuevas y me acabo asombrando. Creo que eso es lo más bonito, cuando llegas con cierta idea de ciertas cosas que has escuchado de un territorio y llegas es otra cosa por completo. Bellísimo, hermosísimo. Pues bueno, así concluimos con otro excelente día por Irak. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, adiós. Thim, ala.